Como yo decía en la oración, un día tú y yo vamos a morir. ¿A quién le gusta la muerte? La mayoría de la gente le tiene espanto, le tiene miedo. La gran mayoría de las personas le tiene miedo a la muerte. ¿Qué pasará? ¿Qué será el cruzar, dar ese pequeño paso? Algunos dicen. Muchos dicen, yo quiero arreglar todo para poder morir en paz. Es como el caso de Jacob, aquí yo veo que él arregla todo para morir en paz. Desde este punto al final del libro. Pero lo interesante que a mí me llamó poderosamente la atención, aquí en este pasaje, especialmente el 29 y 30, el versículo, que Jacob nos comparte aquí algunas ideas de las cuales nosotros debemos de pensar. Aquí Jacob está a punto de morir y comienza a arreglar las cosas y para ello él apela a la gracia, a la misericordia y verdad y al juramento de su hijo. Tres cosas yo veo importantes aquí y desde las cuales en esta mañana yo quiero compartirle. La gracia, la misericordia y la verdad que van acompañadas, son prima hermanas esas palabras, yo la veo en la escritura por lo menos, y al juramento. En primer lugar, ¿has hallado tu gracia a los ojos de Dios? ¿Sabe que Dios nos conoce tal y cual somos? Así como salimos del vientre de la madre, así nos ve Él, ¿verdad? Y Jacob le pregunta a José, si he hallado gracia ante tus ojos. Lo primero que le dice, si he hallado gracia ante tus ojos. Y lógicamente, por la vida que vivieron, sin duda alguna, que la halló, a pesar que este chico vivió muchos años lejos de su padre. Le hace aquella pregunta. En el versículo 29, por favor, observemos. Dice, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos. Si tú tuvieras que morir en este momento, si yo tuviera que morir en este preciso momento, ¿hallaríamos gracia ante los ojos de Dios? Es lo que me hizo pensar en esta palabra que Jacob le dice a su hijo. ¿Has hallado gracia? ¿He hallado? Le pregunta, ¿he hallado gracia ahora en tus ojos? Luego le dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Entonces vemos aquí que este hombre va a hacer algo interesante. Miren el versículo, es nuevamente el 29 porque casi todo está basado allí. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Muchas cosas, demasiadas cosas. Yo no podría hablar de todas las cosas que dice aquí en esta mañana, ¿verdad? Y algunas las dejé por lógica para los próximos mensajes. Pero hay una cosa interesante que le dice el padre al hijo. Hoy en la clase nuestra de la escuela dominical estaban tratando y se habló del tema de que el hijo debe honrar al padre, no levantar la mano al padre, ¿verdad? Ni nada, levantarle, ¿verdad? ¿Y has hallado gracia? ¿He hallado gracia en tus ojos? Lo hace recapacitar preguntándole, porque luego le va a dar un compromiso, un pacto, le va a hacer a su hijo un juramento. Esta frase que dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Estas palabras fueron palabras importantes que formaban parte de un juramento cuando un hombre estaba
a punto de morir y quería sacar un compromiso de aquel que quedaba vivo. Estas palabras que Jacob le está haciendo decir a su hijo, me hace pensar en el pasado cuando Abraham hizo lo mismo, que fue el primero. Vamos a la Biblia, en el capítulo 24, por favor, del Génesis. Observemos. Aquí en Génesis 24, Abraham había quedado viudo y preocupado porque su hijo, su único, Isaac, era soltero, ya avanzado en edad, y Abraham quiere ver a su hijo casado antes de que él muera. Y habla con su siervo y le hace a su siervo ir a la tierra de su parentela a buscarle una esposa para su hijo. Pero miren qué interesante aquí, capítulo 24, voy a leer del versículo 1 por causa de contexto. 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Si bien es cierto aquí, Abraham, aunque es viejo, avanzado en edad, como dice la Escritura, no está a punto de morir. No está a punto de morir como Jacob. Le quedan todavía varios años más. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Bien, nos describe aquí el Espíritu Santo. Pero observen, por favor, ahí en el versículo 2, le dice Abraham a su siervo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. ¡Qué interesante! Aquí, el abuelo de Jacob, de José, hace lo mismo que ahora su padre quiere hacer conmigo, con su hijo José. Un pacto, un juramento, algo serio, algo de consagración, algo que era de palabra verdadera, que se iba a cumplir en el futuro. Así que no es algo nuevo entre los hebreos. El muslo era un símbolo de intimidad y estaba asociado con la procreación. Así que se ponía la mano debajo del muslo en señal de promesa. Jacob hizo a José la promesa, le hizo hacer a José la promesa de que cuando él muriera me vas a enterrar en mi tierra natal. Yo no quiero ser enterrado aquí en Egipto. Interesante. Lo hizo hacer una promesa. Lo que es para ellos en aquel entonces un juramento, una promesa más seria que algo notarial aquí en la tierra. En aquel entonces no se tenía la costumbre de dejar nada escrito, sino lo que valía era la palabra que salía de los labios del individuo. Esa es la que prevalecía. Y esa palabra seguía en las generaciones, en la vida de los hombres. Así que hay muy poca escritura en el pasado de la cultura de aquel entonces, porque lo que valía era la palabra. Hoy en día, la palabra del hombre no significa nada. Muchas veces nosotros como creyentes, que es lo más doloroso, aún como creyentes parecemos más políticos que creyentes. Decimos una palabra que después no la cumplimos. Pero aquí estamos hablando con gente que era de palabra, pues. ¿Me entienden la idea? Esta palabra sí que valía. Así que si he hallado gracia, le dice la gracia. Vamos al capítulo 39 del Génesis. Una cosa curiosa aquí, Génesis 39, que lo pasamos hace ya bastante rato. Dice en el versículo, cuando José era siervo de Potifar,
¿verdad? Capítulo 39 del Génesis. Pero observe el versículo 21, qué interesante. 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, observen, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué interesante. Dos palabras que vamos a tocar: la misericordia y la gracia. Qué interesante lo que vemos aquí. Dice en este versículo que Jehová estaba con José. Dice que Jehová había extendido su misericordia y que Jehová también le dio a José gracia. Interesante. Las mismas palabras que vemos en el futuro. Ahora, en el capítulo 47, concluyendo, como estamos viendo. Interesante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 7, Hechos de los Apóstoles y el capítulo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Observemos aquí cuando Esteban le hace un recuento de toda la historia de Israel, aquí en Hechos capítulo 7 y en el versículo 9, 7, 9, dice lo siguiente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Qué interesante la gracia. Hermanos, la gracia viene de Dios. La Biblia nos enseña. Y todos conocemos de memoria aquel versículo bendito que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. La gracia viene de Dios. Es de Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, somos, dice la Biblia, justificados por gracia. Mire por favor en su Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 3. En el versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Observemos aquí la escritura, la palabra de Dios hablando. En Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la escritura, la palabra de Dios. Como creyentes somos participante de esa gracia. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios y el capítulo 4 y en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, a cada creyente. Cada creyente, hermanos, tiene esta gracia. Por consiguiente, somos recipientes, como creyentes somos recipientes de la gracia de Dios. Pero también en cuanto a esta gracia, nosotros como creyentes somos instados a crecer en la gracia. Como dice Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, en sus Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y en el versículo 18, la escritura en la palabra de Dios dice en segunda carta del apóstol segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y en el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, le pregunta, ¿he hallado yo gracia? Claro que sí. ¿Cuál habría sido la respuesta de José a su padre, aunque el Espíritu Santo no lo revela? Sí, papá. Sí. Porque le obedece al juramento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que nosotros tenemos de Dios la gracia. Lo hemos visto. Por consiguiente, tenemos que desarrollar esa gracia en nuestra vida para con nuestros semejantes y para con nuestro Creador, para que otros puedan ver en nosotros también aquella gracia y puedan ser salvos como nosotros. La segunda cosa interesante que yo encuentro aquí en este versículo es
que Jacob, conversando con su hijo, le dice que haz misericordia y verdad. Misericordia y verdad. ¿Has hecho misericordia y verdad? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que entender que recibimos de Dios la misericordia y también la verdad. En cuanto a esto, a estas dos palabras, que yo observando y repasando, yo encuentro como palabras compañeras, como palabras primas, me llama poderosamente la atención estas palabras juntas en un mismo evento. Vamos a mirar primero en el capítulo 47 del Génesis. Génesis 47, para que me entiendan la idea. Y llegaron, versículo 29, disculpen, Génesis 47, versículo 29, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo, ¿qué cosa? Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. ¿Antes de qué? Pero antes de morir. Hablamos del muslo, ¿verdad? Antes de hacerlo hacer un juramento, un pacto. Vimos capítulo 24 del Génesis, ¿verdad? Que Abraham le dice a su siervo, lo hace hacer un pacto, ¿verdad? Vamos al mismo capítulo. Y me llamó poderosamente la atención que en el mismo capítulo use las dos palabras juntas. Curioso. Curiosidades que hay en la Escritura. A veces decimos, ¡uy, qué buena suerte! Y la gente dice, ¡uy, qué linda la curiosidad! Mire, con Dios no hay curiosidad, ni buena ni mala suerte. Vamos a la Biblia, capítulo 24 del Génesis. Génesis 24, que es el capítulo en donde el siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac, su hijo. Y había hecho un pacto este hombre con Abraham, este siervo. Capítulo 24, en el versículo 27, observemos. Y dijo, este es el siervo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su amo. Miren, su misericordia y su, ¿qué dice? Verdad. Van juntas, van de las manos, las dos, como gemelas, como mellizas, como primas hermanas, van juntas. Observen, el mismo capítulo, el mismo tema, versículo 49, que yo leyendo, observé eso, me llamó la atención. 49, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor. Todo relacionado con un pacto, una promesa, con la mano bajo el muslo. Lo mismo que vemos con Abraham y el siervo, lo mismo lo vemos, hermanos, en este caso con Jacob y su hijo José. Bajo la misma circunstancia, las mismas palabras, el mismo juramento, las mismas palabras. Qué interesante. Años después, montones de años después. Qué benditas cosas encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios. Misericordia, misericordia. ¿De dónde viene la misericordia? Aquí este hombre, el siervo, dice y reconoce ante la parentela de la joven que él vino a buscar, que esta misericordia viene de Dios. Bendito sea el Dios de mi amo, Abraham. La misericordia viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios y el capítulo 2 en sus Biblias, por favor. Efesios, capítulo 2, observemos versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. La misericordia de Dios.
Si no fuese por la misericordia de Dios, hermanos, nosotros no seríamos salvos. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Tito, capítulo 3, Tito, y el capítulo 3, observen lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. En Tito, capítulo 3, y en el versículo 5, la Escritura, la palabra de Dios dice, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos salvó, dice la Escritura, la palabra de Dios. Misericordia. Por eso que incluye la misericordia aquí este hombre Jacob, ¿verdad? Pero también incluye la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? En el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, la misma Escritura, la palabra de Dios, nos responde qué es la verdad. San Juan, capítulo 14, hablando aquí el Señor Jesucristo mismo, en el versículo 6 dice, San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la, ¿qué dice? Verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, hermano, es la verdad. La Biblia es la verdad. San Juan capítulo 17 y versículo 17. San Juan capítulo 17 y versículo 17. Dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que aquí Jacob, antes de morir, quiere sacarle un juramento a su hijo. Y le dice, si he hallado gracia, si tienes misericordia y verdad, si me vas a cumplir lo que me prometes, verdad. Si vas a cumplir lo que me prometes, hazlo. De lo contrario, no. Por misericordia, bajo la verdad. Es un compromiso serio y grande que el padre quiere sacar de su hijo. Ahora bien, ¿cuántos hijos tenía Jacob? ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Más Dina, 13, ¿verdad? Tengo una pregunta. ¿Por qué no llamó a otro hijo? ¿Por qué no llamó a Rubén, que es el primero? O a Simeón, que es el segundo. ¿Pero por qué llamó a José? En la Biblia hemos visto reiteradas veces en varios mensajes que José es el cuadro más completo de Cristo. Y sabe él que este no le va a fallar. El Padre sabe de quién va a sacar la verdad. ¿Y de qué hijo no? Entendamos, por favor. Jacob está viejito. Está cieguito. Ya no ve. Pero no está tonto. Muchas veces los hijos creen que porque el papá está viejo, el abuelito o la abuelita está viejo, lo están engañando. Claro, lo están engañando, pero el papá o el abuelito o la abuelita se está dejando engañar, pero no es que esté tonto. Puede estar ciego, sordo, cojo, como usted quiera decir, pero, ¿sabe? Conocí una abuelita que falleció unos años atrás y estamos en un velorio de otra persona y me dijo, ay, mi nieto siempre me miente, pero yo igual lo quiero. Me decía, siempre me miente, pero igual lo quiero. Sonaba que mientras más me miente, más lo quiero. Me sonaba raro a mí, ¿verdad? En mi mente, pero ella siempre supo que estaba siendo engañada por su nieto regalón. La verdad. La Biblia
la palabra de Dios dice que nosotros como creyentes siempre debemos estar en la verdad y hablar la verdad. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12, Proverbios capítulo 12, y en el versículo 17, aquí dice la Sagrada Escritura, en Proverbios capítulo 12, versículo 17, lo siguiente, que es interesante. El que habla verdad declara justicia. Observen, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Así que el padre quiere sacar una verdad de su hijo. Y en el libro de Efesios capítulo 4, y en el versículo 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Tenemos que hablar la verdad. Y ya dijimos, ¿qué es la verdad? Cristo, la Biblia. Cristo y la Biblia, hablar la verdad. Y para concluir, el juramento. El juramento. Jurar. ¿Verdad? Volvamos a nuestro capítulo 47 del Génesis. Génesis 47. Versículo 29 para tomar el hilo. Y llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Qué interesante. El hijo le responde, haré como tú dices. Pero no concluye ahí el versículo. El padre, como algunos dicen, viejo zorro, ¿verdad? 31. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. ¿Qué piensan que pasó en ese momento? Yo creo que Jacob, ¿verdad? Descansó, ¿verdad? Era como yo pensaba que me ibas a responder. Júramelo. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ya hablaremos de esa parte, de ese versículo. Hermanos, júramelo. Qué interesante. Recuerde que había un pacto. La mano en el muslo. Vamos al capítulo 24, donde aparece la misma escena, pero con otros personajes que ya hemos estado viendo. Abraham y su siervo. Mire qué interesante. Capítulo 24, las cosas que se repiten, que los cuadros maravillosos que vemos aquí. Capítulo 24 del Génesis y en el versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre que dice, negocio. Era un pacto, era un juramento, era un negocio legal. Más que una firma de un notario público. Un juramento, algo más que de palabra, porque era la palabra más en el momento adecuado la acción, cumplir la palabra. ¿Cuánta gente antes de morir le dice a sus hijos cosas y lo hace prometer? O algunos dicen, júramelo. Los hijos le juran. Y cuando se murió el padre y la madre, ya se murió, por fin se murió, ¿verdad? Y no cumplen. Aquí no es el caso.
este no es el caso. Porque primero tenemos que entender que se está tratando de pronta la muerte del último patriarca. Abraham, Isaac y Jacob. Si no entendemos aquello, no podemos comprender la Escritura. ¿Cómo un patriarca de Israel había de ser enterrado en Egipto? Ilógico. Aunque no es el tema, porque hay tantas cosas que yo podría hablar de esas porciones, hay algo que me llama poderosamente la atención. Lo voy a mencionar así más de un pincelazo, ¿verdad? Porque no lo toqué. Pero mire, volvamos por favor a nuestro pasaje, capítulo 47. Hay tantas cosas, hermano, tantas cosas en la Escritura. Yo sé que algunos de ustedes están ansiosos que yo termine con Génesis, tengo que apurarme, pero ¿qué le vamos a hacer? Si Él me muestra cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme callado? Si Él me paga para enseñar la Biblia, ¿qué quiere que le haga? ¿Verdad? Así que si tú estás apurado, perdóname, hermano, pero mire este hombre. Por eso yo digo, estaba ciego, estaba viejo, pero no tonto. Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto, porque yo cada vez que estudio a Jacob, más lo admiro. Más lo respeto y más lo quiero. Mire la Escritura, versículo 30. Más cuando, ¿qué dice? Más cuando duerma con mis padres. Él soñaba estar enterrado con sus padres, y de hecho lo fue. Los tres patriarcas. Abraham y su esposa. Isaac y su esposa. Y ahora Jacob. Y la segunda, no la amada. La segunda fue enterrada en el mismo lugar. Pero la palabra que me llama poderosamente la atención, después de morir, usa la palabra cuando duerma. Porque él sabía que un día iba a resucitar entre los muertos. Él sabía que un día iba a estar en la presencia de Dios. Él estaba completamente seguro. Lo mismo que dijo Job. Aún después de deshecha esta mi piel, veré al Señor. Este hombre tenía una esperanza viva en la eternidad, en lo que Dios iba a hacer con él después aún de la tumba. Para muchos creen que todo se termina allí, en el cementerio. No, hermanos, para el creyente el cementerio es el comienzo de la vida, pero de una vida de victoria, una vida de privilegios, de una vida distinta, no lo que hemos vivido, que ni siquiera nos podemos imaginar de lo que nos espera. Este hombre, aunque estaba para morir, estaba lleno de vida. Porque dice, al concluir 29, te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júrame. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Tiene una esperanza viva de que un día iba a salir de aquella tumba. Mi amigo, mi amiga, ¿tú tienes esa esperanza? ¿Tú estás completamente seguro que un día vas a estar en la presencia del Señor? Para concluir, estamos en el tema del jurar. Júramelo, le dijo Jacob. Júramelo, le dijo Abraham a su siervo, ¿verdad? El creyente en el día de hoy no debe de jurar. Nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por mucho tiempo yo escuchaba a la gente, ¿verdad? Te lo juro por mi mamita que está en el cielo, por mi abuelita, por mis dientes de oro. ¿Qué dice la Biblia? Ese es el punto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Vamos a la Biblia, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Mateo, capítulo 5. Nuestra palabra es la que debe de valer. Nuestra palabra. Mateo, capítulo 5, versículo 37.
Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que lo que tiene que valer es nuestra palabra. Si yo digo no, es no. Si digo sí, tiene que ser sí. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestra palabra es la que vale. Es un contrato. Es una palabra de honor. Como muchos dicen, palabra de hombre. Pero ahora, ¿dónde encontramos en nuestro país un hombre, pues, hermano? ¿Dónde? Palabra de mujer. Santiago capítulo 5. Santiago y el capítulo 5. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios en cuanto al juramento. Santiago capítulo 5. Y aquí en el versículo 12 dice lo siguiente, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. No juréis. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, por la mamá, el abuelito, por la suegra, tampoco sirve. Sino por que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahí está el problema. Que muchas veces nosotros prometemos algo y no cumplimos. Conocí a un hombre tiempo atrás, años atrás, que mientras estaba velando a su esposa, tenía la segunda ahí, en el velorio. No es chiste, hermano. Es cierto. Los hijos ahí se enteraron. Qué tremendo. Y conocí a otros que mientras están sepultando, llegaron las dos viudas. Y se conocieron en el cementerio ahí. Mientras sepultaban. Se conocieron. Y una de ellas vio tan mal el hijo de la otra, que era el hijo del mismo marido, se lo trajo y lo crió. Muy amigo mío es, este joven, y cuando nos contó la historia. Ojo, hermano, mucho ojo debo tener con nuestras palabras. Sobre todo con nuestras palabras importantes. Especialmente con aquellos que se van a casar. Cuando prometen en el altar que hacer fiel a su esposa. Han habido algunos bribones, como decía una persona que yo quería mucho, bribón, que la noche de miel, la luna de miel, se fue a acostar con la otra. Ustedes se ríen, es verdad, hermano. No estarle mintiendo yo aquí, pues si no me cae el bate en la cabeza. Hermano, nuestra palabra debe de valer. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. ¿Por qué? Primero, porque nosotros tenemos que hallar gracia ante los ojos de Dios. Y gracia ante los ojos de las personas que nos rodean. Segundo, porque Dios nos ha dado su misericordia, ha sido derramada a nosotros por gracia, a cada uno de nosotros. Y tenemos la verdad. Cristo en nuestras vidas y la palabra de Dios en nosotros. Por consiguiente, nuestra palabra debe de valer. Amén. Oremos.